En este pueblo se registró uno de los casos más insólitos y perturbadores. A esta entidad que tenemos aquí se le conoció como el hombre del sombrero. Atormentó por años a los habitantes de este pueblo, sembrando el terror en cada rincón. Se dice que esta es la representación narrada por las personas que pudieron ver a esta entidad. Todo esto se registró en un pueblo cercano a Choix, en Sinaloa, México. Los habitantes cuentan que allí vivía un anciano de edad muy avanzada que todas las tardes salía al kiosco del pueblo a darle de comer a las palomas. Con una bolsita de maíz y unos pequeños migajas de pan, el anciano se sentaba en la misma banca todos los días. Todo parecía normal, pero lo peculiar de esta persona era que todos los días vestía de traje negro y con un sombrero de copa, ya un poco viejitos, acabados por el tiempo. Las personas al mirarlo le demostraban rechazo y desprecio por su aspecto físico. Aquel anciano era muy callado, y aunque los insultos y miradas eran el pan de cada día para él, jamás se dirigió a las personas de manera irrespetuosa. Los niños del pueblo eran un poco malos con él, ya que todo el tiempo le arrojaban pequeñas piedras y latas de comida siempre que lo miraban pasar al kiosco a darle de comer a sus palomas. Por su extraña forma de vestir y por su sombrero, le llamaron el hombre del sombrero. Las marcas en su cara y en su cuello eran muy notorias por los daños de aquellos niños que le arrojaban piedras, todo lo que encontraban a su paso. Al pobre señor le arrojaban todo el tiempo. Una tarde, al caminar hacia el viejo kiosco, un puñado de niños estaban esperándolo para arrojarle algunas piedras e insultarlo, pero el anciano nunca apareció. Fue algo muy extraño, ya que por años el viejo no faltó ni un solo día para darle de comer a sus palomas, que era lo más importante que él tenía y que él hacía. Pasaron los días y simplemente el señor no aparecía por ningún lado. Las personas comenzaron a sospechar que algo malo le habría pasado. Cuando unos señores entraron a la casa del anciano donde él vivía, se sorprendieron al ver un montón de palomas dentro de la casa. Un olor desagradable y moscas por doquier adornaban la casa. Y pasó lo que todo el mundo temía. El cuerpo del señor postrado en su cama, pero con algo muy peculiar. Su sombrero de copa cubría su cara. Algo que les llamó mucho la atención también es que en su mano izquierda tenía un puñado de maíz y en su mano derecha tenía un puñado de migajas de pan. Al mirar el cuerpo, las personas se dieron cuenta que el señor tenía un corte en su cabeza que pues le había costado. Simplemente muchas personas afirman que fueron los propios niños que aventaban piedras y latas quien le hicieron daño hasta que el señor. Nadie quiso darle su santa sepultura, ni mucho menos su velación. Su cuerpo fue tomado y arrojado a una fosa común donde descansaría por siempre. Pero lo que la gente del pueblo no sabía es que apenas comenzarían a vivir el infierno en carne viva. Al siguiente día del sepulcro del Señor, misteriosamente las palomas desaparecieron del kiosco. Un día los niños jugaban a la pelota en la pequeña plaza cuando uno de ellos rompió en llanto gritando: «El hombre del sombrero está vivo». Los demás niños aterrorizados también lo miraron sentado en aquella banca mirándolos fijamente, así como una película de terror. Poco a poco, las pesadillas y el terror se apoderaron de aquel pueblo. En poco tiempo, las calles se tornaron solas y parecía como si fuera un pueblo fantasma. Cada día, los niños despertaban con pequeñas lesiones en sus cuerpos, lesiones que antes de ir a dormir no estaban ahí. Algunos niños no podían dormir, ya que decían que miraban al hombre del sombrero en sus sueños y que les hacía mucho daño. Los padres, aterrorizados, miraban sufrir a sus hijos, miraban cómo sus extremidades eran lesionadas frente a sus ojos. Los días fueron pasando y el sufrimiento de los pequeños era aún peor. Uno de los padres de los niños decidió contratar a un brujo o a un chamán para que éste pudiera hacer algo por los pequeños, y estos a su vez dejaron de sufrir. Pero cuando este chamán, este brujo llegó, pasó algo muy extraño. Cuando esta persona puso un pie en el lugar,
donde el señor del sombrero fue sepultado, cayó al suelo de rodillas pidiendo perdón. Y en una revelación, el brujo le dijo a los padres que lo único que el señor del sombrero quería para descansar y no hacerle más daño a sus hijos era que le pidieran perdón por todo el daño y todo lo malo que le habrían hecho en vida, y que siguieran alimentando a sus palomas. Otra de las cosas que este señor pidió fue que su cuerpo fuera sepultado en el cementerio y que le hicieran una pequeña lápida con su nombre, que se le hiciera una santa misa y que se le hiciera una tradicional velación como a cualquier persona. Los padres, asustados, inmediatamente realizaron todo lo que el brujo les había dicho, y poco a poco, a través del tiempo, la maldición del hombre del sombrero fue desapareciendo. Algunos ancianos aún cuentan o recuerdan con temor al señor del sombrero y cuentan su leyenda con respeto y temor aún después de muchos años.